Amigos, bienvenidos, muy buenas tardes. Este es su programa Salud TV en el martes 25 de junio. Este día, tal y como les dije ayer, estaremos aprendiendo sobre el manejo quirúrgico de la migraña. Y les preguntaba yo, ¿sabía usted que se puede operar para poder controlar la migraña? Pues eso estaremos aprendiendo este día. Veamos la cápsula y luego les comento quiénes me acompañan este día. La migraña es un tipo de dolor de cabeza que puede ocurrir con síntomas como náuseas, vómito, sensibilidad a la luz y al sonido. En muchas personas se siente un dolor pulsátil únicamente en un lado de la cabeza. Durante años, el tratamiento para este problema únicamente inicia en los síntomas, pero la nueva solución de la cirugía se trata en las causas subyacentes de la migraña y no en los síntomas. De esta forma, se consigue liberar la presión de los puntos desencadenantes en el cráneo, los nervios temporales, frontales, occipitales y nasales, con la finalidad de eliminar o reducir la frecuencia y la intensidad de los ataques. Según los estudios sobre la eficacia de este procedimiento, el 35% de los pacientes experimentan un alivio completo y un 57% de los casos se consigue reducir considerablemente los ataques. El tratamiento consiste en quitar el músculo que comprime los nervios o en enérvalo, es decir, obligar a que se atrofie, lesionando las ramas motoras nerviosas. En estos pacientes parece que los nervios periféricos desencadenan la crisis. Liberándolos, se evita que aparezca el dolor. Comparativamente, es como quitar el cable rojo de una bomba. Para conocer más sobre este tratamiento, quédate en sintonía de Salud TV y nuestros especialistas abordarán el tema. Tengo el gusto de contar con la compañía en este día del licenciado en Psicología Mario Echeverría. ¿Cómo estamos, Mario? Bien, bien, doctora. Aquí nuevamente con ustedes a compartir un poco sobre esta temática bien importante y a todos los televidentes. Bueno, gracias por su tiempo, Mario, de verdad. Estamos muy contentos de tenerlo por acá. Y nos visita por primera vez en esta ocasión y nos sentimos honrados de tener con nosotros al doctor cirujano plástico, el doctor René Zapata Nieto. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Quiero platicar sobre algo muy especial, sobre la migraña, que tiene una solución permanente hoy con la cirugía. Muy bien, mire, pues de verdad que yo sé que la gente que esté en casita, así como nosotros, estamos muy interesados, pero antes de pasar a hablar sobre el tema, me gustaría invitarles a ustedes a que participen en la encuesta que tenemos en nuestra red social Twitter. Ahí la tiene, recuerde, somos @saludtvgmb. La encuesta dice, ¿estarías dispuesto a someterte a una cirugía contra la migraña? A este momento el 58% dice sí me sometería. El 42% dice no, porque podría ser riesgoso. Si usted quiere opinar, entre por favor a nuestro Twitter y aporte ahí su opinión para nosotros estar conocedores. Bueno, media vez ya tenemos esto un poco. Antes de hablar, quisiera saber un poco, Mario, el impacto que genera para una persona padecer de migraña y, bueno, dependiendo del tipo de migraña, lo que esto puede generar en su vida diaria, laboral, personal, etcétera. Claro, la migraña en cuestiones psicológicas tenemos que entenderla muy bien, que se desarrolla por cuadros psicosomáticos, o también en este caso también puede ser por un cúmulo de estrés crónico o agudo que se está desarrollando conforme en cualquier contexto que la persona esté, laboral, académico, familiar, social. Entonces, al no saber canalizar adecuadamente o idóneamente este estrés, esta ansiedad, pues desencadena obviamente en lo que son, digamos, crisis de migraña. Estas crisis, digámoslo así, dificultan la calidad de vida de las personas, socialmente también. He tenido compañeros o amistades que cuando tienen una crisis de migraña, están en el trabajo y su desempeño comienza a ser muy bajo, porque la crisis o el episodio que está viviendo es tan grave que se tiene que ir a acostar, tiene que tomarse algún medicamento, les produce náuseas, etc. Entonces, por consiguiente, la calidad de vida laboralmente les puede ir afectando, socialmente también. He conocido el caso de una amiga que ella, cuando al momento que está en su hogar,
no puede canalizar adecuadamente el estrés laboral que le conllevó y le desarrolla las crisis de migraña. Entonces, sí les afecta, psicológicamente se ven afectadas y hay una fatiga mental continua la que puede percibir la persona con tantos cuadros o crisis de migraña que pueda estar viviendo. Bueno, muy bien, eso es a grosso modo el impacto que puede estar generando en una persona. Migraña tiene muchas causas, probablemente muchos detonantes, pero usted que está en casa a lo mejor está preguntando, bueno, ¿qué está haciendo un cirujano plástico acá? Y yo quiero que el doctor René Zapata Nieto nos cuente por qué estamos acá y qué es lo novedoso que nos trae. Bueno, muchas gracias. El tema se trata de un problema que yo le llamo no enfermedad, sino síndrome, porque afecta a varios órganos. Y este proceso no es de la noche a la mañana, sino que es un proceso largo que el paciente ha sufrido con lo que le llaman hoy estrés, que nosotros le conocemos como problemas pues, financieros, económicos, familiares, estudiantiles, etc. Entonces este proceso va haciendo una contracción de los músculos a nivel del cuello y la nuca, cuando el cerebro reacciona a los problemas. Y esta zona aprieta unos nervios que con el tiempo, con el proceso, que se va haciendo más frecuente y más intenso, llega a afectar la parte que se llama el bulbo raquídeo, donde están todos los hermanitos de los nervios, el que afecta la vista, el oído, el gusto, el intestino. Estos pacientes sufren de problemas, además del dolor de cabeza, una intolerancia a la luz, a los sonidos fuertes, a los olores fuertes. En el gusto tienen problemas con ciertos alimentos y les provoca una colitis irritativa. Entonces, este proceso que lleva varios tiempos, la solución es lo que estoy haciendo, que es una liberación de 2 nervios de cada lado. En el cuello libero el espinal, que está aprisionado por 2 músculos, que es el esternocleidomastoideo y el trapecio. Y el otro que afecta es el occipital mayor, ese afecta al cuero cabelludo, porque estos pacientes generalmente no pueden peinarse cuando están en crisis, no toleran diademas, colas de macho, etc. Entonces se libera el nervio occipital mayor a nivel de la nuca. Y esta es la solución permanente. Ya no vuelven a padecer de crisis estos pacientes. Entonces es una solución que se está dando, la estoy haciendo desde hace 6 años y llevo más de 200 pacientes ya con esta solución. Me contaba, doctor, que tenía usted ya la patente de este procedimiento. ¿A qué nivel hemos llegado con esto como investigación, como estudio, o ya está evidenciado? Cuéntanos un poquito del proceso. Bueno, con el proceso de este procedimiento yo lo presenté en CNR, que ahí hay una parte de organización, el Departamento de Intelectualidad, que ellos, para dar una especie de patente, hay una investigación a nivel europeo, a nivel americano, y para descartar más que todo que yo no haya robado ese trabajo o que no se lo haya quitado a alguien o lo haya copiado. Entonces ellos, para darme ese reconocimiento, tuvieron que investigar en todas las academias de la ciencia médica. Y entonces este proceso no lo hacen en ninguna parte. El año pasado estuve en Bélgica con unos neurólogos y neurocirujanos que querían conocer el sistema de la operación, el proceso, porque estaban interesados. Entonces esto, pues yo creo que en algún día va a ser algo que todo el mundo que lo quiera hacer y lo haga para beneficio de la población. Doctor, usted todavía, ¿cuál es la casuística que tenemos? ¿Tiene usted registro de cuántas pacientes lleva ya para poder contarles a la población? Sí, llevo aproximadamente 215 pacientes. Todos están en control en mi clínica. Mi secretaria les habla todos los años a fin de año para ver si ha habido algún problema en su vida, porque generalmente estos pacientes, cuando son muy crónicos, he operado pacientes de 60 años que comenzaron con este problema a los 20, entonces han pasado 40 años sufriendo y me dicen estoy viviendo otra vida. Entonces
en la época que tenían crisis no toleraban a sus nietos, porque los nietos andan corriendo, o sea, el ruido, el ruido, los gritos, el juego. Entonces hoy salen con ellos a pasear sin problema, entonces es otra vida, pues, ya viviendo una vida normal, digamos, porque ya no padecen de náuseas, mareos, todos los problemas que les da, ya toleran las comidas, los alimentos que antes no los toleraban, igual que las bebidas, que en algunos pacientes es bien marcado, que no toleran ciertas bebidas. Entonces, después de la operación, yo les doy 2 meses para que comiencen a probar la comida y bebidas que no toleraban o que les provocaban la crisis. Y este paciente generalmente lo tolera, incluso hay pacientes que no han completado ese periodo, porque así sucede a veces. Han probado, por ejemplo, la sandía, que es común en todos, han probado el pedacito y me dicen, mire, no me pasó nada, qué alegre, ¿va? Pero al final me la comí toda, ¿va? Entonces uno dice, bueno, alegre porque no le pasó nada, claro, ¿verdad? Y entonces así sucede con estos pacientes, porque la felicidad es que el paciente esté bien, ¿verdad? Ayudarlo. Definitivamente, doctor, me siento orgullosa de tenerlo acá. Definitivamente, ojalá que cada día más profesionales a lo largo del planeta, del mundo, pues conozcan esta técnica y se pueda ayudar a más personas, especialmente pues acá en nuestro país, que hay tantas personas padeciendo de migraña y que ya perdieron a lo mejor la esperanza de mejorar de esta patología. Bueno, vámonos a una pausa, escuchemos a Astrid Ábalos qué noticias nos traen en el avance de TN21 y volvemos con más del tema de hoy. Salud TV pensamos en el bienestar de los salvadoreños, por eso te presentamos la siguiente recomendación para prevenir dengue, zika y chikungunya. Los depósitos de residuos y basureros también pueden convertirse en criaderos al acumular agua. Por eso es importante evitar la acumulación de basura y tenerla tapada, ya que esta atrae a los mosquitos. Este es un mensaje de Salud TV, Canal 21. Tome el control. Estás viendo Salud TV. El estrés. Creo que más que todo el tráfico podría ser. Igual la mala alimentación. Sí, a veces la migraña se da por mucho exceso de trabajo y muchas preocupaciones que tenemos y es lógico porque la vida que estamos viviendo está difícil. Pienso que tal vez un dolor de cabeza, ¿verdad? Debilidad, tal vez, podía ser. Ajá, porque uno no tiene experiencia de lo que puede ocasionar una enfermedad. Pues yo digo que primero las enfermedades, también el estrés, emociones. La alimentación es básica, sí, correcto. También la contaminación del ambiente, por lo menos en estos momentos estamos siendo afectados por una barbaridad de moscas. El calor, también que usted viene agitado y se baña también, ¿verdad? El estrés en el trabajo es un principal, sobre todo en toda la población, digamos, pues porque sí, el estrés del trabajo daña bastante. Es más que todo eso afecta en las mujeres. La mayoría, nosotros los hombres, porque tenemos otras distracciones en lo que es la vida diaria. ¿Verdad? A algunas personas les da por mucho sol o, no sé, alguna estrés, por eso puede dar el dolor de cabeza. Muchísimas gracias a todas las personas que respondieron a nuestro sondeo. Bueno, la verdad es que no andan errados, son todos los detonantes que pueden ocasionar de pronto un dolor de cabeza, una cefalea, como le llamamos en medicina, de tipo tensional o migrañoso. Pero le damos la bienvenida a nuestra querida colega neuróloga, la doctora Wendy Sánchez. ¿Cómo estamos, Wendy? Bienvenida. Gracias, pues emocionada, gracias por la invitación y feliz de participar acá con toda la población. Excelente, sí. Wendy. Bueno, la verdad es que hablábamos con el doctor y es sumamente interesante lo que él nos está comentando. Podríamos hablar un poco en sí qué es la migraña y cuáles son los factores de riesgo, un poco de epidemiología. Claro, pues la migraña es un trastorno neurológico, es el más frecuente.
Las cefaleas es la causa más común neurológica de consulta, y dentro de ellas la migraña toma un punto relevante por la discapacidad que genera. No es la más frecuente de los dolores de cabeza, pero sí su importancia es justamente la discapacidad. Genera mucho gasto económico en países de todos los tipos y en cualquier raza. Pues es muy frecuente efectivamente que sea predominantemente en mujeres. No significa que los hombres no la puedan tener. Las edades en las que puede presentarse. Es muy frecuente que sea en la niñez, adolescencia y en adultez. Típicamente después de la menopausia, en el contexto de las mujeres, la mayor parte de veces se apaga, la mayor parte de veces. El rango es justamente en la edad fértil o en el tiempo de productividad laboral. ¿Cómo hago yo el diagnóstico, o mejor dicho, cómo se hace el diagnóstico de migraña? O sea, ¿cómo yo digo, bueno, esto es dolor de cabeza, esto es migraña? Claro, pues existen algunos puntos importantes en el contexto del dolor de cabeza que nos pintan o que nos dicen, bueno, esto cumple criterios propuestos ya por sociedades americanas, canadienses, entre otros, ¿verdad? Y existe algo que se llama ICH, la versión beta 3 es la última, perdón, en la que se establecen los criterios. Hay criterios para migraña con aura y migraña sin aura. Para migraña simplemente es una cefalea o un dolor de cabeza en la mitad del cráneo, 85% de las veces, que es pulsátil, no siempre es pulsátil, pero la mayor parte de veces lo es, que dura de 4 a 72 horas, que se exacerba por la luz o se empeora por la luz, por el ejercicio, por el ruido, que es discapacitante, significa que me limita la actividad y me lleva a la cama, y se descartan otro tipo de causas. Y en el contexto del aura, pues estamos hablando de que es una manifestación transitoria, reversible, que dura de 5 a 60 minutos y puede ser visual, puede ser una sensación algo somatosensorial o una sensación de un lado del cuerpo u otro tipo de síntomas como vértigo, entre otros. Muy bien, entonces como para determinar si es una migraña o no. Ahora, todos los tipos, como decíamos, el doctor me decía, en los libros describen varios tipos, pero en realidad solo hay uno. Pero yo le voy a hacer la pregunta, entonces, ¿todos los tipos de migraña responden al tratamiento quirúrgico? Exactamente. El problema es, como lo explicaba al principio, que cuando hay estas reacciones a los problemas que tiene cualquier persona, ya sea en el trabajo, en la casa, como dijo la doctora, pues las edades oscilan desde los 10 años en adelante. El promedio que yo tengo está entre 30 y 50 la mayoría, pero he operado desde los 20 hasta los 70. Y el problema de esta gente, de estas personas que sufren, es que cuando viene la crisis, ellos necesitan estar en algo como un cuarto oscuro, en silencio, sin molestia alguna. Entonces, lo que decía la doctora, de que es una enfermedad incapacitante porque ellos dejan de ir al trabajo. Tengo pacientes que solo descansaban un día a la semana de no tener dolor. Entonces, pero eso es con el tiempo que va aumentando la frecuencia y la intensidad del problema. Entonces, al paciente, él decide cuándo se quiere operar, porque depende de cómo esté sufriendo, porque hay gente que tiene un dolor de cabeza 2 o 3 veces al año con ciertas molestias, pero no quiere operarse porque lo tolera. Pero hay momentos que llega que hay pacientes que ya no le pegan ningún medicamento, y de esos son los que han llegado ya desesperados, incluso con depresiones o con intenciones hasta de suicidio, porque hay un dolor intenso e insoportable, pues, que ellos no pueden hacer otra cosa más que encerrarse. Incluso los olores muy fuertes de perfumes, gasolina, acetona, etcétera, les molesta, igual que los sonidos y la luz fuerte. Estos pacientes, pues definitivamente el número que llevo es porque es gente ya desesperada, e incluso hay familiares de colegas que ya operé. Y bueno, la solución ha sido de que ya ha desaparecido el malestar. Sin embargo, esto no significa que no pueda tener un dolor de cabeza, porque el dolor de cabeza es aparte
de la crisis Exacto, migrañosa. Lo que decíamos con la doctora, son muy diferentes, un dolor de cabeza común o cefalea común a una migraña. Ese se le puede quitar solo o con un acetaminofén. Sin embargo, la migraña, eso tiene que ser operada en el caso que yo estoy diciendo para poder solucionar y dejar que esos nervios que libero, que es el espinal y el occipital mayor o el de Arnold, al separarlo de los músculos, ya no va a sufrir cuando hay ese problema del estrés o del problema que tienen en el trabajo, porque aunque haya la contracción muscular ya no va a apretar los nervios, entonces ya no va a sufrir la crisis. Muy interesante. Tenemos una pregunta a través de nuestro WhatsApp. Me gustaría poder responderla en este momento. Nos dice: muy buenas tardes. Tengo un joven de 23 años que sufre mucho de migraña. Quisiera saber si se puede controlar a través de cuidados y dieta a seguir en la alimentación, o qué medidas debemos tener con este problema. Tiene más de 8 años de sufrir eso y para colmo tiene una rinitis crónica. Mi nombre es Rosemis Merino y desde aquí de Santiago Nonalco siempre veo su bonito e importante programa. Bueno, un saludo, Rosmeris, hasta Santiago Nonalco, y gracias por estar en sintonía. Vamos a comenzar primero con la doctora, 23 años, que tiene 8 años de realmente padecer de migraña. Claro, pues Rosemis, me parece que las medidas no farmacológicas que ella está solicitando son, por ejemplo, mantener un horario respetable de sueño. Significa que se duerma, por ejemplo, si normalmente lo hace de 10 de la noche a 6 de la mañana, respete esos horarios, tratar de evitar el estrés, tratar de identificar qué alimentos específicos son los que le generan o le activan su crisis de migraña. Los cuales yo le limitaría, por ejemplo, o sea, únicamente aquellos que ya le activaron sus crisis de migraña. También si él está acostumbrado a beber café, que lo haga siempre, porque la deprivación de café también activa la migraña. Y pues de repente terapias como el apoyo psicológico con terapia cognitivo-conductual, el deporte es de muchísima ayuda, y pueden ser medidas no médicas o no farmacológicas que le ayuden a mejorar. Si no mejora, entonces creo que tendría que consultar. Que seguirse evaluando a ver qué otras medidas, y bueno, eventualmente ya tenemos una alternativa nueva y novedosa, que se ha visto que ha sido de mucho éxito. Mario, este círculo vicioso que probablemente produce dolor, ansiedad, depresión, y ante esto más dolor, más ansiedad, más depresión. ¿Estamos de acuerdo en ese sentido? ¿Podría verse también de qué forma podría la terapia psicológica ayudar en estos casos? Claro, la terapia psicológica es bien importante. Tenemos que trabajar mucho lo que es el ABC del comportamiento humano. ¿Qué quiere decir eso? Nuestra forma de pensar puede activar nuestras emociones, y esas emociones nos pueden llevar a una reacción fisiológica, que hablamos la parte psicosomática, ¿verdad? En este caso, tenemos que trabajar mucho la cognición, o la forma de procesar los pensamientos, o la forma de que canaliza el estrés. Si bien en sí el estrés es normal, o sea, todo ser humano lo posee. El problema es cuando ese estrés no se sabe canalizar idóneamente. También existen, en este caso, terapia racional emotiva. También se puede trabajar un poco lo que es terapia de relajación progresiva. Eso es un poco de terapia emocional, donde se va trabajando mucho el conocimiento del cuerpo, explorarse muy bien. Por ejemplo, las personas comienzan a trabajar una respiración profunda, a encontrar su propio, digámoslo así, su propio autoconcepto del cuerpo, identificar aquellos factores, porque también tiene que ser multifactorial, no solamente con la terapia cognitiva conductual, no solamente con la terapia de relajación progresiva o emocional, sino que tenemos que ver los múltiples factores que inciden. Tenemos que ir descartando como psicólogos clínicos nosotros también la parte médica, la parte fisiológica, también la parte nutricional o los malos hábitos que tenga. Es importante crear buenos hábitos en este caso en el paciente. Por ejemplo, en la habitación donde él duerme tiene que estar exenta totalmente de cualquier estímulo, internet, llámese televisión, llámese ruido, llámese el perrito, llámese cualquier luz o algo que le provoque la crisis. Entonces tiene que crear nuevos hábitos, también los hábitos alimenticios, porque nosotros en la exploración que hacemos le preguntamos y le decimos: ¿cuáles son tus hábitos? ¿Fumas? ¿Tomás? ¿Cada cuánto tomas? ¿Cada cuánto fumas?
cómo son tus tipos de alimentos que ingerís semanalmente, porque nosotros sabemos que muchas veces eso es lo que ocasiona la crisis. Entonces, si yo le estoy trabajando de una manera, pero yo no me apoyo con otro profesional, no me va a servir de nada. Pero si trabajamos multidisciplinariamente, eso es lo importante. Y es la importancia de que estemos acá, de que entiendan que la parte del psicólogo da el aporte para trabajar la parte psicosomática o la parte de canalizar el estrés, las emociones, pero también necesitamos el diagnóstico neurológico o las nuevas técnicas como que tiene el doctor René, que van a ayudar a mejorar la calidad de vida. Porque si tú observas, como decían la mayoría en el sondeo, estrés, trabajo, problemas financieros, problemas emocionales, problemas sociales que vive el país. Eso es normal. Ahora, nosotros tenemos que desarrollar, y es lo que yo estoy trabajando hoy en día con muchas personas, la resiliencia, la capacidad de saber afrontar los problemas cotidianos de una manera positiva. Así es. ¿Verdad? Tenemos otra pregunta a través de WhatsApp. Nos escribe Alejandro Hernández, me parece, nos dice: buenas tardes, estimados, una consulta. He escuchado sobre los piercing que eliminan el problema de la migraña. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre eso? Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Ahí tenemos, dice, pendiente antimigraña, type piercing. Muchísimas gracias por compartirnos esto. Vamos a ver, Wendy. Pues con respecto a los piercing, no lo había no oído. hay evidencia que pueda mejorar. De repente sí puede ayudarle a más de alguien, como su terapia propia, pero... Es más psicológica, sí. Bueno, doctor, no sé su opinión en este... Bueno, con respecto al anterior paciente que la mamá preguntaba, yo le diría que sí puede mejorarse su problema con costumbres de la alimentación, no desvelarse, comer a la hora, porque todo eso le puede provocar una crisis. Ahora, llega un momento que va a haber necesidad de programarlo para operar, porque no va a poder solucionar de otra manera. Sí, 23 años. Bueno, tiene que echar mano de todo lo que pueda ahorita y ver de si eso le ayuda. Y si no, pues ahí lo tienen. Aquí está el doctor René Zapata, hay que aprovecharlo. Bueno, vámonos a una pausa y volvemos con más de Salud TV. Hola amigos de Salud TV, soy Arlen López, licenciada en Fisioterapia y Terapia Ocupacional. Ese día vamos a hablar un poco acerca de los ejercicios para aliviar los cefaleas por tensión. El primer ejercicio que vamos a realizar es una digitopresión a nivel del músculo temporomandibular. Para disminuir esta presión tiene que ser continua y acompañada de respiraciones profundas. Esta presión se va a hacer hasta que el dolor de cabeza se disminuya. Del ejercicio número 2, de la misma forma, vamos a agarrar el músculo esternocleidomastoideo, que es un músculo que se encuentra en el cuello, que tiene tendencia a estresarse, a contraerse, y esto posteriormente nos puede causar un fuerte dolor de cabeza. Y el tercer ejercicio que podemos realizar son movimientos hacia adelante, hacia atrás y laterales. Estos los podemos acompañar con una banda elástica que nos ayudará a mejorar la tensión en la zona, para poder producir una relajación. Este ejercicio se llama contracción-relajación. Así que ya sabe, amigos, si usted padece de estos dolores permanentemente, recuerde consultarlo a las personas adecuadas, a los médicos o a los fisioterapeutas, para que pueda tener un diagnóstico y poder solventar su problema. Recuerden hacer sus ejercicios y si el dolor no cede, no duden en consultar a un médico o a un fisioterapeuta. Soy Arlen López, licenciada en Fisioterapia y Terapia Ocupacional. Hasta la próxima. Estás viendo Salud TV.
$250,000 es la cantidad que necesitamos recaudar para poder salvar la vida de Axel, el niño que nació con atresia de vías biliares. Así que recuerde que necesitamos completar ese dinero. Acá tenemos gorras y camisetas con las cuales usted puede apoyarnos, o también puede hacerlo a través de las cuentas del Banco Agrícola, a través de Tigo Money, a través de transferencias por el cajero. Así que ayúdenos, estamos a tiempo, vamos a lograrlo, podemos salvar a Axel. Continuando con los reportajes de padres ejemplares, este día veremos la segunda parte de la historia de Francisco Daniel Ruiz, quien es padre de Francisco Daniel, un niño que tiene un diagnóstico de cáncer. Veamos. Soy padre de Francisco Daniel Ruiz Pineda, quien tiene 7 años de edad con 11 meses. Él adolece de leucemia linfoblástica aguda. A veces uno como padre desanima y dice, no, yo ya no quiero seguir adelante, ¿verdad? Porque hallamos muchos tropiezos en el caminar con los niños, pero gracias a Dios se cuenta también con la asistencia psicológica, pues, y poco a poco a uno le van indagando que no todo es felicidad en el camino, pues, porque cuando iniciamos nos hablaron de que pudiese ser entre 1 año y medio, 2 años y medio, 3 años el tratamiento. Algunos, gracias a Dios, van lográndolo en el tiempo prudencial estipulado. Tratamos de estar bastante, un lado, pues, apegados a nuestro Señor por medio de la oración. Cuando Él dice, mira papito, yo ya no aguanto los pinchones, yo le digo, no hijo, hay que seguir adelante. Nos apoyamos en la escuelita, a veces le traen juguetes para, mira, puedes tenerlo todo el día. Entonces tratamos de distraernos un poco, o tal vez yo me desanimo y él me dice, no papi, me dice, no es tiempo de llorar, tenemos que disfrutar, tratemos de estar más juntos. Antes no estabas conmigo, ahora lo estás. Entonces son los momentos que entre ambos nos apoyamos. Como padres no podemos cubrir económicamente el costo de tanto medicamento, ¿verdad? Las estadías acá, lo que implica, pues, que ellos tengan su ropita limpia, su ropa de cama preparada, sus alimentos a tiempo, calentitos, sus refrigerios, todo eso es siempre canalizado por medio de la Fundación Ayúdame a Vivir, y son ellos quienes se esfuerzan por conseguir padrinos, patrocinadores y todo. El mejor mensaje que le puedo dar a mi hijo es que cuando iniciamos el tratamiento, yo me dedicaba solamente a mi trabajo. Yo era una persona completamente radical, en que yo tenía que estar en mi trabajo y se me había olvidado mis hijos. Entonces, cuando iniciamos el tratamiento, yo le dije, mira hijo, no tengas miedo. Después de nuestro Señor vamos a estar de inicio a fin. Entonces, Él es un guerrero y le deseo lo mejor de este mundo y sé que vamos a salir adelante, porque después de la voluntad de Dios, es la voluntad que Él tiene, el hecho de querer sobrevivir a la enfermedad. No importa lo que venga, no importa la tormenta, pero Él tiene su fe puesta en nuestro Señor, y después de nuestro Señor, la confianza en la Fundación Ayúdame a Vivir, que son ellos quienes le otorgan el tratamiento, y Él sabe que va a salir adelante, y así va a ser, primero Dios. Bueno, definitivamente un padre ejemplar. Agradecemos a todos los padres que nos han compartido sus historias y los respetamos, nuestra admiración por estar ahí presentes ante momentos tan adversos, acompañar a sus hijos sin desfallecer.
Bueno, y continuando con nuestro tema, la migraña y el tratamiento quirúrgico, pues hablemos un poquito, tenemos una pregunta de WhatsApp antes de continuar con el doctor, lo que quería preguntarle, pero nos dice Roxana, buenas tardes, mi nombre es Roxana, tengo 35 años y tengo migraña desde los 15. Mi mayor problema es el insomnio, me cuesta conciliar el sueño, es una situación desesperante, casi siempre amanezco con dolor debido a que no puedo dormir. Por favor, necesito un consejo para poder dormir. Muchísimas gracias. Bueno, 35 y migraña desde los 15, Wendy. Pero aquí me llama la atención, ¿qué será primero? ¿El trastorno del sueño generando la migraña, como decía Mario, o la migraña generando el trastorno del sueño? Pues es muy posible que ambas cosas se combinen y será de analizarlo individualmente en el contexto de ella que fue primero. Me parece que si está teniendo dificultad para dormir y su migraña activa, ya estamos hablando de dos problemas. Quizás hay que analizar los hábitos de sueño que tiene, ¿verdad? Estamos hablando de una consulta en donde se tiene que definir cuáles son sus hábitos de sueño, si tiene malos hábitos de sueño, si, por ejemplo, si ingiere café en las noches, bebidas cola o estimulantes en la noche, se recomienda no hacerlo, que tenga su habitación preparada como nos comentó acá nuestro compañero, que esté oscura su habitación, que respete los horarios. Y bueno, existen medicamentos también que le pueden ayudar simultáneamente para dolor de cabeza y migraña e insomnio. Entonces creo que de repente puede ser una buena candidata para un tratamiento temporal durante un corto tiempo. Y también tenemos, bueno, vimos allá en la cápsula licenciada Arlen López en fisioterapia, son todas las técnicas de las cuales se puede echar mano también. Bueno, vámonos a un corte y al volver tendremos nuestra sección de mitos y verdades en relación a la migraña. Ya volvemos. En Salud TV pensamos en el bienestar de los salvadoreños. Por eso te presentamos la siguiente recomendación para prevenir dengue, zika y chikungunya. Lave pila y barriles, por lo menos una vez a la semana. Para hacerlo, utiliza lejía y no olvide mantenerlos tapados. De esta forma, evitará los criaderos del zancudo transmisor. Este es un mensaje de Salud TV, Canal 21. Tome el control. Estás viendo Salud TV. Buen provecho a usted que almuerza. Quiero comentarles, tenemos una dinámica de Facebook abierta desde ya para el día de mañana y obtener regalos para papá. ¿En qué consiste esta dinámica? Bueno, el día de mañana nuestro tema es el leucoma corneal. Tendremos oftalmólogo, entre otros especialistas acá con nosotros. Y usted lo único que tiene que hacer es hacer una pregunta respecto al tema, comentarla en la publicación que está viendo en nuestra página de Facebook. ¿Qué es lo que se puede ganar? Todas las personas que participen pueden hacerse acreedores de uno de los 3 spas para nuestros padres, para papá, gracias al spa clínico del doctor Diego Vides Clara Renovare. Cada uno de los spa que va a regalar contiene un facial y un masaje para papá. Serán 3 ganadores, todos los que participen entran en la rifa. Así que ahí lo tienen, esto es para el día de mañana, pero pueden participar a partir de hoy. Bueno, en nuestra sección de mitos y verdades de la medicina, hoy en relación a la migraña, ya usted sabe, yo emito el mito y nuestros colegas se encargan de debatirlo, de decir si es cierto o falso. A ver, el primero de ellos nos dice, si yo me realizo una cirugía, ya no tendré más migrañas. Doctor René. Es cierto, es una solución permanente. Lo que va a existir es un dolor de cabeza que le va a quedar como cualquier ciudadano, cualquier prójimo o problema le va a provocar un dolor de cabeza, el cual va a desaparecer solo o con un acetamol, pero la crisis migrañosa ya no va a existir. Muy bien, veamos el siguiente mito.
Este nos dice que las migrañas únicamente afectan a las mujeres. Wendy. No es cierto, falso. Es predominantemente mujeres y un pequeño porcentaje hombres. Pero no es cierto que solo a las mujeres. Muy bien. Veamos nuestro siguiente mito en este día. Este nos dice que las situaciones de estrés pueden desencadenar la migraña. Mario. Verdadero. La verdad que si no sabemos canalizar muy bien nuestras emociones o el estrés, nos va a desencadenar episodios o crisis migrañosos. Definitivamente. Puede desencadenarle cualquier tipo de dolor de cabeza, pero si usted padece de migraña, obviamente esto es lo que le va a dar. Siguiente mito. El siguiente nos dice: la cirugía únicamente aliviará algunos de los síntomas. Doctor Zapata. No, la cirugía es para aliviar todos los síntomas, porque el problema que existe es que hay una compresión de unos nervios por unos músculos, y esto lleva esa compresión en forma de edema o inflamación hacia el bulbo raquídeo, o sea, a la zona cerebral, que es donde afecta ese edema a la vista, al oído, al gusto, al intestino, etcétera. Entonces, al liberar estos nervios va a desaparecer todo. Muy bien, entonces no es cierto, los alivia todo lo relacionado a la migraña. Siguiente, el siguiente, este me encanta, este es real, lo he escuchado toda la vida. Dice: si vomito, se me quitará la migraña. Wendy. Falso, es uno de los tantos síntomas que acompaña la migraña y que forma parte de la migraña. Que de alguna manera cuando vomitan probablemente sienten un alivio temporal. Se alivia, sí. De repente puede haber algo temporal, pero también es uno de los puntos blancos de tratamiento. Muy bien, entonces no es así la cosa, pero sí pueden sentir un alivio chiquito. A ver, la siguiente. Siguiente de nuestros mitos nos dice: la migraña se relaciona con la depresión y la ansiedad. Mario. En algunos casos sí, y en otros no. Va a depender, tendríamos que hacer lo que es un diagnóstico multidiferencial en psicología para poder entender si es por un cuadro ansioso o un episodio depresivo. Muy bien, ahora que de pronto, como decía el doctor, muchos pacientes crónicos de migraña pueden presentar depresión como círculo vicioso, lo que mencionábamos anteriormente. Siguiente de nuestros mitos. El siguiente nos dice: cualquiera puede someterse a la cirugía, doctor. Claro, por supuesto, cualquiera que sufra, pues, ¿verdad? Toda una crisis, porque lo que va a hacer la cirugía es solucionarle el problema. Hay otros tratamientos, por ejemplo, esteroides y botox que lo inyectan en las zonas de dolor, pero eso es un alivio pasajero, ¿verdad? Doctor, ¿no hay ninguna contraindicación en edad, en estado de salud en general? No, generalmente si el paciente está en condiciones que no sufre gravemente de otro problema, no hay una indicación para no efectuar la cirugía. Especialmente porque se hace con anestesia local, según me comentaba el doctor. Es anestesia local, exacto. Veamos el siguiente de nuestros mitos. El siguiente nos dice: la migraña no interfiere en las actividades diarias. Wendy. Falso. Discapacita mucho, genera que esté mucho tiempo en casa, que no quiera hablar con mis amigos, que no quiera salir a festejos. Entonces sí daña mucho, sí altera mucho laboralmente y en las relaciones interpersonales de repente, porque estar con dolor de cabeza es bastante incómodo y genera que no haya una buena comunicación o uno no está en la mejor condición como para poder atender bien a su familia, entre otras cosas. Así que sí genera bastante alteración en todas las áreas. Ahí lo tienen, sí es incapacitante, ya lo hemos mencionado antes. El último de nuestros mitos en relación a migraña nos dice: si no pienso en el dolor, la migraña desaparecerá. ¿Será, Mario? No, es falso, mental. Es falso que... No, el pensar, sí, el pensamiento, como lo repito en el ABC de la conducta, sí puede inferir mucho, ¿verdad? A la hora de desencadenar ciertas cuestiones fisiológicas, psicosomáticamente. Bueno, definitivamente la migraña no es un estado mental, así que no va a desaparecer con solo ignorarla. Bueno, esto fue la sección mitos y verdades. Nos vamos a una pausa y volvemos con lo último del programa de hoy.
viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros este día hablando del manejo quirúrgico de la cirugía, un procedimiento ambulatorio para manejar la migraña con cirugía 2 horas, anestesia local, y usted pues tiene prácticamente garantizado, como lo dice el doctor, que no va a volver a padecer de crisis migrañosas. Tenemos preguntas en WhatsApp. Vamos a leerla. Patricia nos dice: buenas tardes, ¿es normal que duela la quijada cuando hay migraña? Esa sensación de que me duele hasta las muelas, Wendy. Pues es poco común. Lo esperado es que si haya algo que se llama hiperalgesia, es decir, que duela mucho el toque de cualquier estructura, pero estamos hablando de la mitad de la cabeza. Si hay un dolor en la cara, debemos de replantearnos el diagnóstico o identificar si hay un dolor facial asociado. Porque puede ser facial referido, ¿verdad? Puede ser una neuralgia al trigémino por compresión combinada, o incluso un problema de articulación temporomandibular, pero en fin, como no existen enfermedades sino pacientes. Vamos a ver la siguiente pregunta que tenemos también a través de WhatsApp. Nos dice: hola, una consulta, tengo 20 años y 5 años con crisis. He ido a varios neurólogos con diferentes medicamentos, pero ninguno me lo ha podido calmar. En este momento la neuróloga me ha recetado sumatriptán para las crisis y otras medicinas para prevenir, pero tampoco me han ayudado mucho. He ido 2 veces a emergencias y nunca me la han podido controlar del todo. Muchísimas gracias. Esto nos lo escribe Astrid. Bueno, doctor, ¿qué le podemos decir a Astrid? Ya tenemos una alternativa. Hablemosle un poco de la cirugía. ¿Qué preparación previa tiene que tener? La verdad es que la preparación debe ser en sí del paciente que esté aceptando una solución con una cirugía que es con anestesia local, que va a ser inmediatamente solución. Al salir de sala, ella ya no va a presentar nada de crisis migrañosa. Lo que se le pide, o lo que yo les pido, es que no prueben alimentos y bebidas que les han provocado la crisis durante unos 2 meses, para que baje el edema de los nervios que han estado edematizados por la presión de los músculos. Entonces, luego de ese tiempo, el paciente queda bien, y hay casos que, como se mencionaba, que le llamamos hemicranial porque solo la mitad de la cabeza afecta, pero yo he operado algunos solo la mitad y al año o 2 años han llegado por el otro lado que les ha comenzado a doler y fuerte, ¿verdad? O sea que lo ideal es operar los 2 lados, de cuello y nuca. Dígame, Wendy. Gracias. Pues de repente informar que el sumatriptán no es un tratamiento preventivo, es un tratamiento agudo para el momento en el que tiene su migraña. Así lo decía, dijo sumatriptán más un preventivo para la migraña. Y de repente el preventivo se debe de adaptar a las características de cada uno. Si, por ejemplo, ya hay un periodo de tiempo mínimo que ella lo utilizó y no fue funcional, de repente yo le diría, hay múltiples tratamientos que se pueden adaptar a ella también. Si ella opta por una opción no quirúrgica, sino que por una opción médica, sí existen otras opciones que pueden ayudarle a mejorar la intensidad y la frecuencia de sus crisis de migraña. Bueno, entonces, doctor, tampoco usted mencionaba dejar de tomar alimentos que provocaban las crisis, pero para disminuir el edema. ¿No dejamos esteroides para disminuir ese edema? No, nada. Definitivamente después de la cirugía lo único que dejo es un analgésico por las heridas, que son pequeñas. 8 días y retira puntos. Sí, y ya el paciente se incorpora a sus actividades normales. En la casa sus actividades las toma al siguiente día. Claro. Sin ningún problema. Excelente. Lo único que les evito es que hagan fuerza, por un sangramiento, evitarlo, ¿verdad? Sí, a menos por las heridas. A menos que su trabajo sea de fuerzas, pues puede incorporarse a su vida diaria. Mario, tu mensaje final para la población. Bueno, mi mensaje final sería que puedan trabajar mucho en saber controlar y generar buenos hábitos. Los hábitos son importantes, pero para eso se requiere muy buena disciplina. Así que si no encuentra solución a nivel neurológico o a nivel de la técnica del doctor, la terapia psicológica también es buena.
Porque por ejemplo, el caso de la señorita que acaba de mencionar, solo por leerle un poco la estructura del pensamiento ahí, haciendo una pequeña inferencia, se puede ver que tiene un cuadro también psicosomático, ansioso, y eso le puede estar desencadenando todos estos años también en los cuadros. Bueno, muy interesante. Qué bárbaro, Mario. Ahí por la forma en que escribió ya le sacó hasta el diagnóstico que tiene. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Ha sido un placer tenerlos por acá. Estamos muy contentos, doctor. Espero que muchos pacientes más conozcan su técnica y pueda ayudarles. Gracias a todos los que preguntaron. Había muchas preguntas, pero el tiempo ya no nos da. Recuerda, hay dinámica de Facebook para papá. Es SPA. Gracias a la clínica Spa Renovare del doctor Diego Vides Clara. Así que participen. Por hoy les deseo que tengan una linda tarde de martes y que Dios me lo bendiga. Ante el primer signo de migraña, deja de hacer tus actividades habituales si es posible y pon en práctica los siguientes consejos. En primer lugar, apaga las luces. El dolor suele aumentar la sensibilidad a la luz y al sonido. Relájate en una habitación tranquila y oscura. Duerme si puedes. Prueba con terapia de temperatura. Aplícate compresas frías o calientes en la cabeza o el cuello. Las de hielo tienen un efecto anestésico que podría atenuar la sensación de dolor. Las calientes y las almohadillas térmicas pueden relajar los músculos tensos. O también puedes optar por baños calientes que pueden causar el mismo efecto. Toma una bebida con cafeína en pequeñas cantidades, ya que esta por sí sola puede aliviar el dolor de la migraña en las primeras etapas, o mejorar los efectos de alivio del dolor del paracetamol, acetaminofén y de la aspirina. Pero ten cuidado, beber demasiado cafeína con mucha frecuencia podría desencadenar el dolor de cabeza. Por eso es recomendable que siempre consultes con tu médico. Este miércoles,